Bueno, ok, entonces vamos con lo de Guyana. Todos sabemos que el Esequibo es tuyo, mío, nuestro y que ha sido una zona de reclamación por mucho tiempo. Inglaterra, para librarse del problema, lo soltó, le dio la libertad porque ya no quería seguir lidiando con Venezuela en los años 60. Por lo tanto, quedó pues como una república. Sin embargo, había un espacio que ha seguido siendo una zona de reclamación. Este régimen prácticamente le están entregando esa soberanía en reclamación que ya fue cosa juzgada durante el protocolo de Puerto España y el acuerdo de Ginebra en 1966 con el gobierno de Leoni. Le están entregando la soberanía a Guyana. Pero ¿cuál es el problema? Y si me están escuchando, escúchenme bien porque también nos están quitando el territorio. ¿Cuál es el verdadero problema de esto? El verdadero problema es que este régimen como que no codifica qué es lo que está pasando. Cuba toda la vida le ha querido meter mano, no a Venezuela. A Cuba le importan 3 pitos los venezolanos. A lo que le ha querido meter manos al petróleo venezolano. De hecho, reciben 100.000 barriles diarios. Mientras nosotros estamos con escasez de gasolina, mientras PDVSA se vino abajo, el gobierno venezolano en convenio con Cuba construyeron, y los chinos construyeron tremenda planta de refinería en Cuba. Nosotros le mandamos los 100.000 barriles, no se los cobramos y después le compramos gasolina y paga el pueblo venezolano. Pero que tampoco este gobierno parece que entiende este régimen es lo traidor que es el castrocomunismo. Porque mientras ellos están de rodillas dándole el país a estos cubanos, los cubanos están, por otro lado, el gobierno castrocomunista, con convenios con Guyana para quitarnos el petróleo y la parte limítrofe. O sea, nosotros le estamos entregando todo a Cuba y mientras tanto Cuba por el otro lado nos está metiendo la puñalada trapera en conspiración con Guyana. Y eso está en todos lados. Entonces, haciendo un poquito de historia, la parte limítrofe quedó, como les dije, totalmente decidida en el Acuerdo de Ginebra, Protocolo Puerto España, durante el gobierno de Leoni, y tiene un número. La promulgación tiene un decreto número 1152. 1152. Se llama Decreto Leoni 1968, donde se especificaba muy claramente cuáles eran las líneas limítrofes en materia de aguas territoriales y hasta dónde llegaban nuestros límites en aguas territoriales. En ese decreto se queda muy claro que nuestros límites comienzan en Punta de Playa hasta el Pico Roraima, en lo que es ese aspecto hacia el lado de Guyana o del Esequibo. Ahora bien, el gobierno, Cuba, en un intento por apoderarse de Latinoamérica, empieza con convenios con Guyana. Cuando no pudo penetrar Venezuela, que se produce lo de Machurucuto y todo lo demás, y el general Vivas es el más indicado para explicar eso, entonces se alía con Guyana y utiliza Guyana como puente para todas sus cochinadas y para tratar de apoderarse de todos modos de penetrar Venezuela a través de Guyana. Y haciendo un poquito de historia, ustedes recuerdan el conflicto de Angola en los años 70, algunos de ustedes, el conflicto de Angola, donde todos los países cerraron la posibilidad de que Cuba los pudiera utilizar como puente de enlace entre América y África, y el único país que sirvió para que las operaciones hacia Angola corrieran fue Guyana, en los años 70. Por lo tanto, ellos tienen un compromiso entre ellos. Tienen un compromiso. De Guyana también sale toda la planificación en los años 70, cuando se consolida un círculo socialista entre la isla de Granada, Nicaragua, Guyana, Jamaica y Surinam.
Y es por eso que nosotros tenemos que estar bien informados. ¿Cuál era el propósito de esto? Cerrarnos el círculo a nosotros, Venezuela. Lo que quieren es apoderarse del petróleo. También les informo que desde 1980-90, al igual que en Venezuela, en Guyana están ingresando los cubanos con las misiones. Ellos no los llaman misiones, lo llaman operación. Por ejemplo, la de los médicos lo llaman Operación Milagro. Pero ya están ahí. A este punto hay más de 40.000 en el área educativa, en el sector social y en el sector de medicina. Lo grave de todo esto es que Guyana, con el apoyo de Cuba, oigan bien esto, Guyana con el apoyo de Cuba ha vuelto a abrir el reclamo acerca de rodar el límite en las aguas territoriales venezolanas y rodarlo de Punta Playa en dirección hacia Trinidad y Tobago, para ponérselo fácil. Si esto ocurre, Venezuela perdería el total control de la plataforma del Tana, que es la reserva de petróleo no explotada más grande del mundo, y que se encuentra entre el Delta Macuro y Trinidad y Tobago. Y estos están permitiendo el reclamo de Guyana. Si nosotros perdemos ese límite de playa, de Punta Playa, si nosotros perdemos ese límite, automáticamente perdemos control sobre la faja petrolífera entre Trinidad y el Delta Macuro, porque quedaría en aguas territoriales internacionales. Ustedes saben que todo país tiene su parte limítrofe, espacio territorial en las aguas. Pero si ese límite se rueda, ese espacio pasaría a ser aguas territoriales internacionales, donde Venezuela no tendría ninguna injerencia, sino que sería injerencia de los países que comparten las aguas internacionales. Y ya Cuba firmó un convenio con Guyana para desarrollar la faja si ruedan el límite. Entonces, le estamos entregando el país a Cuba, mientras Cuba, por otro lado, está tratando de aniquilarlos y de anularnos y de robarnos nuestros recursos, apoyando a Guyana en el reclamo de cambiar el límite que comienza en Punta Playa. Si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás hubo una incursión donde el navío venezolano no permitió la incursión de barcos de Guyana y se formó un parampampán. ¿Y qué hizo el gobierno? Destituyó al que estaba encargado de la misión por no permitir que hubiese incursión en nuestras aguas limítrofes. O sea que en vez de reconocer la soberanía, el hombre queda destituido. Y están permitiendo que se vuelva a abrir el reclamo de Punta de Playa, que sería una de las peores cosas que nos podría pasar, porque perderíamos totalmente el control de uno de la plataforma y perderíamos el control de una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, y repito, se encuentra entre Trinidad y Tobago y Delta Macuro. Y eso lo está permitiendo este régimen. Así que para los que me están oyendo, si ustedes creen, si ustedes todavía piensan que este régimen les está dando patria, piénsenlo dos veces. Piénsenlo dos veces. Todos los días ustedes se paran diciendo patria, somos patria, tenemos patria. No, ¿cuál patria si nos las están regalando? Si usted realmente quiere tener patria, empiece a defender la patria, porque se la están quitando de las manos y no tiene color político. Pero esa es la situación que está sucediendo ahorita. Y el régimen se está haciendo de la vista gorda, tirando cortinas de humo, mientras el reclamo para rodar la frontera a nivel de aguas territoriales ya se introdujo, y eso sería la catástrofe
en materia internacional y de limitación, además de que perderíamos parte del territorio. Cambio. Bueno, será ya una planificación como todo lo que han venido viendo dirigida estratégicamente por los Castro, una cosa que ya vienen planificada. Todo eso lo hizo porque así tenían ellos la forma más fácil de seguir robándose el dinero, sin que nadie se lo pudiese fiscalizar. Pero tú no crees que tenga sea de una planificación ya que venga con tiempo. Cambio. Esta planificación viene desde el momento en que el señor Castro se monta en el poder en Cuba. Esta planificación viene cuando él trata de hacer incursión en los años 60 en Venezuela y Rómulo Betancourt denuncia esto ante la comunidad internacional y rompe relaciones con Cuba. Las relaciones con Cuba las reanuda el expresidente Rafael Caldera. Rómulo Betancourt consideraba que era imposible que un pueblo estuviese bajo la pisada de dictadores. Era totalmente contrario a los regímenes totalitarios y dictatoriales. Totalmente contrario. Él denuncia en Ginebra la incursión de los cubanos en Venezuela y eso fue un conflicto internacional durante el gobierno de Betancourt. Se rompen relaciones con Cuba. Se rompen las relaciones y él no permite más incursión de este país. El señor Rafael Caldera, para variar, contrario a lo que había dicho Rómulo Betancourt, contrario a los lineamientos de Rómulo Betancourt, que decía que Venezuela no podía tener ningún tipo de relaciones con gobiernos dictatoriales que oprimían al pueblo, ese era el planteamiento de Betancourt, que Venezuela no podía tener ningún tipo de relación ni económica, ni política, ni de ningún tipo, con ningún gobierno dictatorial que oprimiera al pueblo. Señor Rafael Caldera toma el poder y resulta que simplemente dice que no, que hay que hacer abierto, a todas las cosas, a la globalización y que hay que respetar los diferentes tipos de gobierno y pácata, abre las relaciones con Cuba y le da paso entonces a que ellos vuelvan a incursionar y ya todos sabemos porque el general Vivas lo ha dicho, lo que sucedió en las costas venezolanas. Se vuelve otra vez a hacer el reclamo, hubo una ruptura de relaciones diplomáticas, pero vamos a hablar claro. Aquí ya vemos mucha gente que recordamos la toma del presidente del segundo mandato del señor Carlos Andrés Pérez. Muchos recordamos eso, aunque estábamos jovencitos. Y también recordamos que la toma de presidencia del señor Carlos Andrés Pérez por primera vez en la historia no se hace dentro del Palacio Legislativo, dentro del Congreso. Se hace en el Teresa Carreño. De la cantidad de gente que vino a esa toma, entre ellos el invitado especial fue Fidel Castro, quien además dio conferencias en la aula magna de la Central. Y eso lleno que no se podía ni entrar. Yo era estudiante. Lleno que no se podía entrar. La gente sentada en el piso, embobada, oyendo al señor Castro. Y el grupo que no estamos de acuerdo con eso, anticastrista, casi terminamos arrestados por enseguida salir con pancartazos y consignas y cuanta cosa se nos ocurrió. Y se nos reprimió porque le faltamos el respeto al señor Fidel Castro en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Y eso pasó durante la toma de gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, esto ha sido orquestado desde los años 60, en el momento en que el señor Fidel Castro se encarama en el asunto. Pero como no pudo, como tuvo muchas barreras, entonces dirige todo hacia Guyana, porque además, vuelvo y repito, Guyana fue el único país que le permitió, durante el conflicto en Angola, en África, le permitía que sus aviones pararan para abastecerse en Guyana para seguir para África, porque ningún otro país de Latinoamérica se lo permitió. Entonces utilizó a Guyana desde los años 70, principios de los 70, como plataforma, y Guyana está totalmente penetrada por los cubanos desde los años 70. Ese país es prácticamente de una línea comunista. Logran introducirse entonces con el gobierno de Hugo Chávez en el país
Pero no conforme con eso, encima de que nos han robado todos los recursos, ahora también, a espaldas, se alinean con Guyana para quitarnos, para robarnos la faja petrolífera entre Trinidad y el del Tamacuro venezolano. Pero por supuesto, esto es un plan de más de 40 años. Y esta gente que está en el gobierno, muy creído de que Cuba es la gran maravilla, mientras Cuba está de línea con Guyana para quitarnos lo que es nuestro. Así que lo que les digo no se los digo, vuelvo y repito, para que se sientan desanimados, sino para que saquen todo lo que tienen por dentro, usen esta información, sean comunicadores de la verdad y de la palabra, y le digan a todo el mundo lo que está pasando. Pero lo más importante es que no crean en cortinas de humo, porque mientras el régimen crea cortinas de humo para distraer la atención, los verdaderos problemas como el de la comuna, el reclamo de agua territorial para poderle meter mano a la faja, son los verdaderos problemas que están ocurriendo mientras nos tratan de distraer. Pero por supuesto que es un plan macabro que comenzó desde el mismo día que el señor Fidel Castro se montó en el poder, totalmente amparado también con los rusos, porque detrás de todo el trabajo sucio lo hace Cuba, pero detrás de todo esto están los rusos y los chinos. Cambio. ¿Tú crees que Chávez no estuvo en esa planificación entre Cuba, Guyana, para regalarlo para hacer las negociaciones esas con la plataforma del Tana? Cambio. Honestamente, no. Honestamente, no. Y hay que reconocer las cosas como son. Durante el mandato del señor Hugo Chávez, algo que sí tenía él era que él era muy cuidadoso de sus límites. Vamos a estar claros. Él causó todo lo que nosotros estamos teniendo. Él es el culpable de toda nuestra desgracia y culpable de haber dejado todos estos personajes en el poder. Pero en ese aspecto, el señor Hugo Chávez tenía otro tipo de discurso. Y era muy cuidadoso de lo que era la frontera venezolana en ese término, y muy cuidadoso de mantener también, si ustedes se fijan, sí entraron los cubanos y todo lo demás, todo era gradual, pero él era muy cuidadoso de su soberanía. En ese aspecto, es el culpable, pero esto no se dio. Todo esto se empieza a producir prácticamente después que se anuncia que él falleció. Todos estos líos en la implementación de la ley de la comuna de la manera tan radical y rápida que se está presentando, el nuevo reclamo de la limitación en Guyana, en Punta de Playa, todo esto surge una vez que se anuncia el fallecimiento del señor Hugo Chávez. ¿Por qué? Bueno, yo les voy a decir por qué. Porque dentro de todas las cosas, Hugo Chávez quería ser el líder. Él quería ser el líder de América. Y cuando digo que quería ser el líder de América, quería ser el líder de América, por encima hasta de los Castro. Y eso no lo iban a permitir ellos. Y lean ustedes entre líneas entonces qué le pasó al señor Chávez. No lo iban a permitir. Como tampoco les estaba conviniendo al castrocomunismo la tardanza en sus planes de apoderarse definitivamente del territorio venezolano. En eso estaban frenados por el señor Chávez. Y el señor Chávez repentinamente, miren cómo se puso y capú, estiró la pata. No tenemos cuerpo, no tenemos acta de defunción, no sabemos qué pasó en Cuba, no tenemos ni la menor idea de qué fue lo que le hicieron a ese señor. Sospechoso. Y este régimen tampoco dice nada. Y de paso, esconde el verdadero fallecimiento por 3 meses. Entonces, en ese aspecto, esto no se abrió ni fue nunca un punto durante el régimen de Hugo Chávez. Él era muy cuidadoso de esa parte, pero ahora sí. Y este régimen le importa 3 pitos, porque ¿cuál es la diferencia? Ellos con tal y se roben todo lo que pueden, le importa 3 pitos que otros países se agarren lo otro. Eso es lo que está pasando.
Yo les apuesto que ellos ni siquiera tienen idea de cuáles son los límites de las aguas territoriales hacia el lado de Guyana. Cuando tú tienes un presidente que te dice que el Estado Bolívar es una isla, yo voy a pensar que el señor sabe que hay un conflicto con Punta de Playa, hacia el lado del Esequibo. Por favor, ellos lo que están es pendientes de robar y de oprimir al pueblo. Lo que suceda con el territorio venezolano les importa poco. Cuba, aprovechándose de esa ignorancia, y Cuba aprovechándose de que sabe que todo lo que quieren es agarrarse los recursos y no le importa más nada, bueno, ahora está de línea con Guyana, apoyando la apertura de este nuevo reclamo territorial para poder meterle mano a la faja petrolífera que se llama Plataforma del Tana y se encuentra en aguas territoriales venezolanas entre Delta Macuro y la Trinidad, y que de mover ese límite pasarían entonces a estar en aguas internacionales donde Venezuela no tendría ninguna injerencia porque están en aguas internacionales, pero sí tendrían injerencia, o sea, tendrían injerencia todos los países que comparten eso, pero especialmente tendría más injerencia Guyana, y resulta que Cuba y Guyana ya tienen un convenio para desarrollar la faja si se mueve el límite. Pero aquí está el régimen aupando que nosotros tenemos que ser igual a Cuba. Cambio. Otra vez para preguntarle, o sea, todos estos tratados dicen por ahí, o sea, porque ninguno ha cumplido con la Constitución de la República, y todos han pasado, fíjense que antes la Asamblea o el Congreso de la República anteriormente, cualquier tipo de negociación era pasada por ahí, cualquier tipo de endeudamiento, y con esta gente eso más nunca pasó. Entonces yo lo que no sé es si todos esos convenios donde han regalado nuestro patrimonio como les ha dado la gana, por ejemplo el caso de China, que vamos a tener que pagarle con petróleo durante 1000 años si seguimos con este régimen, el caso de negociaciones limítrofes, o sea, todo eso puede ser nulo, de nulidad, cambio. Eso es correcto. Cualquier convenio nacional o internacional que se haya hecho, que atente y viole contra la Constitución y los intereses de soberanía de los venezolanos, que se haya hecho de manera de que no se hizo de buena fe, porque no se ha hecho de buena fe. Y repito, que atenten contra la Constitución venezolana, la soberanía y los derechos de los ciudadanos venezolanos, que repito, bajo la Constitución, cada venezolano tiene un pedacito de Venezuela, interpretado de esa manera. Cada venezolano es dueño de Venezuela, y así está en nuestra Constitución. Esos convenios son totalmente nulos y se pueden reclamar en todas estas cortes y organizaciones internacionales, porque son nulos de toda nulidad por cuanto violentaron los preceptos constitucionales y democráticos del país. Eso sin recordar lo siguiente: el señor no ha podido demostrar que es nacido en Venezuela. Eso, contar con eso. Él no ha podido demostrar que nació en el país. Por lo tanto, eso agregaría más, porque su visión de presidente es totalmente ilegítima y por lo tanto no tiene el visa ni por el pueblo soberano, ni por la Constitución, por cuanto no cumple con los requisitos. Entonces, todo lo que este señor haya hecho es totalmente nulo y fácil de reclamar por cuanto hubo una violación de los derechos constitucionales. Internamente ellos pueden decir, bueno, pero ustedes democráticamente votaron por él. Bueno, pero ya no estamos en este régimen, y entonces es un proceso internacional, pero todos esos convenios locos que ellos han hecho, contrarios a la Constitución, son nulos. Cambio. Si ustedes se van al internet y buscan el conflicto Guyana, conflicto limítrofe, ahí lo van a encontrar. Hay muchas cosas también en inglés, como les repito, está el decreto Leoni, que es el protocolo de Puerto España, que se firmó en Ginebra y que quedó bien claro cuáles eran los límites en materia de aguas internacionales con Venezuela. Pero también hay una página que les muestra toda la historia de lo que ha pasado con la Guyana Esequiba. Si quieren se las doy. Ahí inclusive tienen un mapita, para que lo puedan ver más claro, tienen un mapita de lo que es de lo que sería mover
el límite al punto de que se convirtiera en aguas internacionales. Y la página se llama, a ver, http:// La Guayana Esequiba, todo pegado, La Guayana Esequiba .blogspot, B de burro, LOGSPOT.com, y luego tiene /2014/05/ la Cancillería de Guyana La Frontera. La Cancillería de Guyana La Frontera. Así yo creo que lo pueden encontrar facilito, pero repito, está en http:// laguayanaesequiba.blogspot.com /2014/05/ la Cancillería de Guyana La Frontera. Y ahí tienen, es muy interesante porque ahí tienen, yo no lo he abierto todas las cosas que tiene, simplemente vi la página principal, pero allí tiene todo lo que ha pasado, y esto tiene Cancillería de Guyana, tiene el último documento, 4 de mayo del 2014, la frontera marítima con Venezuela se inicia en Punta Playa, y entonces tiene el mapa, tiene anuncios de periódico de todo el conflicto, y se va en su información casi que hasta problemas limítrofes con Guyana, Guyana gana terreno ante silencio de Venezuela. Ese es uno de los reportajes. Así que ustedes pueden ver ahí, hay muchos reportajes desde el 2012, 2013, 2014 hasta este último, que es del 4 de mayo del 2014. Y dice La Guayana Esequiba. Este blog está destinado a que la ciudadanía nacional tome conciencia sobre la territorialidad venezolana de la Guyana Esequiba, así como despejar cualquier incógnita o manipulación sobre los hechos históricos que conllevan a su despojo. Aquí hay documentos originales y académicos producto de esas investigaciones, ensayos y análisis, así como la bibliografía que abordan el tema. Entonces es una página bastante completa donde ustedes pueden encontrar y leer sobre el conflicto limítrofe que tenemos y que ha sido nuevamente reclamado por Guyana con la venia y con el apoyo de los cubanos. Cambio. Acaba de haber un comunicado de Miraflores que por favor, que cuando nos refiramos a la letra B del abecedario, que no digamos B de burro, porque eso puede ser considerado un magnicidio. Cambio. Está buena esa, Jen. Cambio. Bueno, esa ha cerrado y así termina el tema de la Guyana Esequiba por hoy. Vamos a poner todo junto para poder hacer una conferencia, una charlita corta con preguntas y respuestas, pero eso ha sido el broche de oro y así se cierra el tema de Guyana. Te quedó muy bien y la verdad que es lo único que falta, que también nos acusen de magnicidio por decir B de burro. Cambio.